Mucho se ha especulado con la estatura del último inca. ¿Es cierto que Atahualpa era enorme? ¿Es cierto que los incas eran grandes, de musculaturas definidas, como vemos en las imágenes que pululan en internet? Imagina una procesión en el Cusco del siglo XVI. La plaza huele a lana mojada y chicha. Avanzan los orejones, que eran la guardia de élite del Zapa Inca, con penachos que rompen el cielo, túnicas de lujo y sandalias de plataforma. Según los mitos y leyendas, entre polvo y silencio, los españoles habrían susurrado: ¡qué altos! ¡Qué gigantes! Por otro lado, se ha dicho en crónicas antiguas basadas en apreciaciones y mentalidades envueltas en halos mágicos, y también por la supuesta marca hasta donde llegó el brazo de Atahualpa cuando quiso comprar su libertad llenando la habitación con oro y plata, que este líder era realmente muy grande. Hoy vas a conocer varias verdades sobre la estatura real de los habitantes andinos antes de la llegada de los españoles, basados en estudios científicos. ¿Eran altos o eran bajitos? ¿Atahualpa realmente era muy grande? ¿Es real el mito o simplemente una romantización del pasado en busca de enaltecer las identidades nacionales? No te vayas porque te sorprenderás. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta, y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Empecemos por los huesos, así diría cualquier bioarqueólogo. En Machu Picchu, esa residencia real que concentró sirvientes, artesanos y especialistas al servicio del Inca, las mediciones osteológicas son claras. Los hombres rondaban una estatura de 1,57 metros y las mujeres 1,50 metros, valores muy similares a los de los Andes altos actuales. No es un chisme de crónica, es antropometría hecha sobre esqueletos reales. Eso derriba de entrada el mito de una nobleza colosal, pero aún así, ¿fue la altura igual en todas partes del Tahuantinsuyo? Pues no. El imperio presentaba diferencias en la costa desértica, los valles templados, la sierra hipoxémica y la ceja de selva. En la costa norte, con menos hipoxia y más acceso estacional a proteína marina, los promedios masculinos tardíos se mueven cerca de 1,58 metros y las mujeres alrededor de 1,51 metros, según series osteológicas de contextos tardíos y coloniales tempranos de la región. Son cifras que dibujan una realidad. En los Andes eran bajitos y en la costa algo más altos, pero hasta ahora nada que justifique el mito del gigante inca. Pero sigamos, porque el dato de la estatura de Atahualpa es muy interesante. Ahora bien, ¿por qué entonces la altura no era el atributo estrella en la sierra? Pues porque vivir a 3,000 y hasta 4,000 metros sobre el nivel del mar obliga al cuerpo a negociar. La biología andina apostó por tórax profundo, mayor capacidad pulmonar y circulación eficiente, incluso si eso implicaba tallas modestas y extremidades relativamente más cortas. En palabras de un análisis genómico sobre adaptación andina, hay un trade-off entre funciones respiratorias y crecimiento lineal que favorece el rendimiento en altura. Creces para resistir antes que para elevarte. La morfología se acompaña con proporciones corporales de tronco y miembros distintas a las de poblaciones de tierras bajas, con piernas algo más cortas y tórax más amplio, un patrón funcional descrito por la antropología biológica para los Andes prehispánicos. Esa biomecánica no es un defecto ni una carencia, es ingeniería evolutiva para caminar, cargar y trabajar donde el oxígeno escasea. Pero, ¿y la nobleza? ¿Eran más altos los señores del Cusco? La arqueología no ha revelado una élite físicamente gigantesca. En Machu Picchu,
donde se esperaría una selección de, entre comillas, cuerpos escogidos, los promedios siguen siendo bajos. Allí, además, el estudio de isótopos muestra trayectorias dietarias muy variables en la infancia, coherentes con una población de Yanacuna y Agyas, traída desde varios rincones del imperio, por lo que la diversidad social y geográfica no se tradujo en una élite descomunal, sino en una corte de especialistas con orígenes múltiples y cuerpos adaptados a la altura. Otra pieza clave es metodológica. Por décadas, muchos estimaron estaturas andinas con fórmulas creadas para europeos o mesoamericanos. Eso distorsiona. Hoy sabemos que las poblaciones altoandinas requieren ecuaciones propias de fémur, tibia y calcáneo. Los modelos recientes afinan con una precisión tal que la diferencia entre la altura real y la calculada no supera 1 centímetro. Con herramientas así, cuando calculamos la talla real de incas y súbditos, el espejismo del, entre comillas, alto por decreto se desvanece. Bien, no obstante, muchos sostienen, pero los cronistas hablaban de gente muy bien dispuesta, incluso de gigantes. Cuidado, no hablaban de una aristocracia cusqueña de 2 metros. Hablemos de fuentes. Pedro Cieza de León, al elogiar a los Chachapoya, escribió que eran los más blancos y agraciados, y que sus mujeres fueron tan hermosas que muchas fueron llevadas a los templos del sol. Esa estética pudo exagerarse luego en clave racialista decimonónica, pero Cieza no afirmó en ningún momento una estatura prodigiosa, resaltó gracia y tez. ¿Y qué pasa con los famosos gigantes entonces? Existen relatos coloniales sobre gigantes en la costa norte, en Santa Elena, registrados por Cieza de León y amplificados por Miguel Cabello de Balboa. Entre comillas, gigantes que rompían rocas y comían como bestias. Hoy lo entendemos como folclor colonial, choque cultural y lectura mítica del paisaje humano. Nada que ver con medidas osteológicas del Cusco imperial, y sí mucho que ver con imaginarios que con el tiempo se pegaron al Inca como etiqueta sensacionalista. Pero para ubicar mejor el mapa, comparemos con Europa. Los varones en la España del siglo XVI, como aquellos cronistas de la conquista, rondaban, según estimaciones históricas, alrededor de 1.60, con machupichenses masculinos promediando 1.57, la diferencia no era abismal. Pero la puesta en escena inca, con penachos altos, andas, troncos, plataformas y túnicas largas, magnificaba visualmente a los hombres del sol. La altura social se veía y se elevaba. Volvamos al Tahuantinsuyo de carne y hueso, no al de los mitos y leyendas. En la costa norte, contextos tardíos muestran varones y mujeres con estaturas ligeramente mayores que en la sierra, un efecto de hipoxia nula y dietas con proteína marina. Pero los promedios siguen en el terreno de entre 1.50 y 1.60, no en la liga del baloncesto. En pueblos moche, anteriores al Inca, pero andinos, se ha documentado que la mayoría de varones oscilaba entre 1.47 y 1.67, y un individuo de 1.75 era una verdadera excepción notoria, tan notable que los arqueólogos lo han subrayado en su informe de la siguiente manera: la excepción confirma el patrón. Ahora bien, ¿qué factores, además de la altura geográfica, moldeaban esa talla? Por un lado, la nutrición infantil. Se han descubierto episodios de carencia reflejados en el esmalte dental. Por otro lado, las enfermedades de la niñez, trabajo temprano y el hecho de que en economías agrarias el cuerpo crece bajo estacionalidad, bonanza tras cosecha, escasez en el tiempo de hambre. La bioarqueología usa huellas como hipoplasias del esmalte o líneas de Harris para leer esos baches de crecimiento. No necesitas gigantes para construir un imperio.
necesitas cuerpos que resistan. La genética amarra la historia. Estudios recientes sostienen que las adaptaciones de alto rendimiento ventilatorio en poblaciones andinas se asocian a menor crecimiento lineal, un compromiso funcional que aumenta la supervivencia en hipoxia. En la práctica imperial, eso se tradujo en ejércitos capaces de cruzar punas y cordilleras, mensajeros chasquis que escalaban peldaños de piedra con la eficiencia de un metrónomo, y campesinos que convertían laderas imposibles en andenerías. No eran gigantes, eran máquinas de altura. Y llegamos entonces a Atahualpa. ¿Realmente era muy alto? En el cuarto del rescate en Cajamarca, donde estuvo prisionero Atahualpa tras su captura, hay una línea horizontal pintada en la pared, preservada hasta hoy. Se interpreta como el lugar que alcanzó Atahualpa con el brazo cuando prometió llenar la sala con oro hasta donde pudiera extenderlo. Esta marca está aproximadamente a 2 metros 10 centímetros de altura desde el suelo. Según algunas publicaciones, a partir de esa marca, se ha deducido que Atahualpa pudo medir cerca de 1 metro 83 centímetros, lo que lo colocaría 25 centímetros por encima del promedio del tamaño en el Tahuantinsuyo. ¿Pudo tener esa altura realmente el último Inca? Según muchos historiadores, antropólogos y expertos en materias afines, si Atahualpa de verdad medía aproximadamente 1.83, indiscutiblemente fue una excepción muy notable en su entorno. Algunos que dudan de que esa fuese su verdadera estatura han propuesto diferentes hipótesis, como por ejemplo que la línea fuese marcada por los mismos españoles muy por encima del límite del brazo de Atahualpa para que el tesoro por su rescate fuera mayor. Otros plantean que Atahualpa en el momento de la negociación pudo haberse subido sobre alguna roca u otro objeto para darle mayor altura al límite del tesoro que ofrecía. Hay quienes también plantean que la línea realmente fue puesta posteriormente en el lugar conveniente que magnificara a Atahualpa, romantizando así el mito de una estatura superior, incluso a la de los españoles conquistadores. Lo cierto es que no tenemos cómo comprobarlo, pues el cuerpo de Atahualpa desapareció y aunque han existido múltiples hipótesis de su lugar de enterramiento, hasta hoy no se ha encontrado nada. Como también es cierto que basados en esta hipótesis de la línea que está en el famoso cuarto del rescate, si Atahualpa realmente medía aproximadamente 1,83 de estatura, sobresalía considerablemente por encima de las demás personas del Imperio Inca, con más de 25 centímetros, algo completamente atípico para las etnias de la época, como para las etnias actuales de los Andes. ¿Fue real esa estatura en Atahualpa? ¿Hasta dónde es un mito creado para enaltecer a los incas? Quizás nunca lo sabremos, o quizás algún día se encuentre la momia de Atahualpa y se pueda realizar la medición que ponga fin a las dudas. Y entonces, por ahora, ¿qué hacemos con la imagen del Inca alto y rubicundo? La desmontamos como lo que es, un collage de elogios cronicales, a veces referidos a pueblos específicos como los Chachapoya, leyendas coloniales sobre gigantes costeros y romanticismo decimonónico que proyectó fábulas raciales sobre los Andes. Cuando miramos la evidencia dura, los números repiten el mismo estribillo. Tallas bajas a moderadas en la sierra, un poquito mayores en ciertos valles y costas, y sin prueba de una nobleza cusqueña descomunal. Para cerrar, dejemos que hablen otra vez los datos. En una residencia real de altura como Machu Picchu, los hombres rondaban los 1.57 metros y las mujeres los 1.50 metros. Literalmente, la misma música que escuchan hoy los antropólogos en comunidades altoandinas. En la costa norte, varones tardíos alrededor de 1.58 y mujeres con una estatura alrededor de 1.51. Más altos que la sierra, sí, pero dentro del rango humano común.
Métodos modernos ajustados a huesos andinos confirman que no hubo estaturas perdidas en la niebla que la vieja metodología no viera. Hubo mala medición y mucha leyenda. Y los gigantes de Santa Elena son literatura colonial, no osteometría. Así que, cuando escuches que los incas medían 2 metros, recuerda esto: la grandeza del inca nunca estuvo en la altura, estuvo en su capacidad de respirar donde otros se ahogaban, en la disciplina que trenza imperios, en la tecnología agrícola que hizo florecer cerros y en un lenguaje político de prominentes adornos, oro y andas que elevaba simbólicamente a sus señores. Porque al final, la estatura que sí importa en los Andes es la de un corazón acostumbrado a latir con poco oxígeno y mucha historia. ¿Qué opinas tú de todo esto? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.